Buenas noches, mi nombre es Carolina León Jun y a continuación voy a dar la prueba de cara y cuello con respecto a las lecturas pertinentes. Comenzaremos primero con la tiroiditis infecciosa. La tiroiditis infecciosa, como también se conoce como tiroiditis supurativa, consiste en la inflamación de la glándula tiroides secundaria a un proceso infeccioso. Sabemos que entonces la glándula tiroides es un órgano endocrino que está en la parte anterior del cuello y que va a secretar las hormonas tiroideas T3, T4, y la inflamación aguda es principalmente por bacterias. Sin embargo, también puede ser secundario a infecciones fúngicas, parasitarias, virales. La tiroiditis aguda es poco común debido a que la glándula tiroides es altamente vascularizada, la alta concentración de yodo que tiene y que además tiene una cápsula fibrosa que lo va a rodear, y esos tres elementos le van a conferir cierta protección frente a las infecciones. Un poco acerca de la epidemiología es que es más frecuente observarlo en ancianos inmunosuprimidos y pacientes con patologías tiroideas previas, como cáncer de tiroides, tiroiditis Hashimoto, bocio multinodular. En relación a los agentes etiológicos, normalmente es la principal causa bacteriana. Dentro de las bacterias tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, las enterobacterias, bacterias anaerobias, y ellos van a llegar por diferentes mecanismos. Ya como mencioné anteriormente, no solamente pueden ser causados por bacterias. Entonces, hablando un poco acerca de la fisiopatología, porque en la siguiente lámina voy a profundizar más acerca de la etiología, hablando un poco acerca de la fisiopatología, pues tenemos diferentes vías de diseminación. Tenemos la diseminación hematógena, que es por vía sanguínea. También tenemos la por foco de contigüidad, o sea, es una diseminación por contigüidad desde las estructuras anatómicas adyacentes, que hay un proceso infeccioso cercano y entonces por contigüidad se dirige hacia la tiroides. Puede ser, por ejemplo, el esófago, esofagitis, faringitis, amigdalitis. También puede ser por la ruptura de un absceso cervical profundo. Puede también darse por vía linfática, no solamente por vía sanguínea, la diseminación, o por la presencia de un absceso a nivel del seno piriforme. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el paciente va a presentar normalmente dolor agudo en el cuello, fiebre alta, escalofríos, malestar general y disfagia. A nivel del examen físico nosotros vamos a palpar la glándula tiroides aumentada de tamaño, que normalmente puede tener los signos de flogosis como rubor, calor, dolor, aumento de volumen, y bueno, va a ser dolorosa la palpación. La función de tiroidea puede estar normal o mostrar signos de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Por eso es importante pedir las hormonas tiroideas y bueno, dependiendo del grado de afectación del parénquima tiroideo. Ahora, en relación a los métodos diagnósticos, vamos a tener primero la anamnesis, la historia clínica, el examen físico, o sea, cómo es a la palpación de la glándula tiroides, y luego los exámenes de laboratorio, siempre la hematología completa. Tenemos que pedir los reactantes de fase aguda, BSG, PCR, y también podemos pedir pensé que se había pausado la grabación, y también podemos pedir lo que serían las pruebas de funcionalismo tiroideo, la TSH T4 libre, y también los estudios imagenológicos como un ecotiroideo. Se pueden pedir resonancias magnéticas, tomografías, pero lo que más pedimos es el ecotiroideo, que más adelante en el próximo tema vamos a hablar acerca de en qué patologías podemos solicitar el ecotiroideo. Ahora, en esta lámina acerca de la etiología de la tiroiditis infecciosa, vamos a dividirlo de acuerdo a la evolución en agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las agudas, como pueden observar en la diapositiva, tenemos las infecciones por bacterias, por secundario Staphylococcus, Streptococcus, enterobacterias, las infecciones fúngicas, secundarias Aspergillus, Candida, coccidioides.
histoplasma capsulatum y neumocistis. Y vamos a tener que puede ser secundario por radioterapia, el medicamento, el fármaco de la amiodarona, que también se puede utilizar para las arritmias. Tenemos luego la evolución subaguda, que es la tiroiditis granulomatosa, las secundario a virus, las tiroiditis asintomáticas, también incluye la tiroiditis puerperal, porque recuerden que la beta-HCG que se eleva durante el embarazo también actúa en el receptor de la TSH, o sea, tienen como una reacción cruzada. Y también tenemos la tiroiditis por infección por micobacterias. Esos son en la parte de la clasificación de tiroiditis infecciosas subagudas. Y bueno, también tenemos las tiroiditis crónicas, que serían las tiroiditis secundarias a parásitos como el Echinococcus, el Strongyloides, el cisticerco, pueden ser traumáticas, entre otros. Es decir, este cuadro no solamente es para tiroiditis infecciosas, sino en general. Sin embargo, podemos ver que las bacterianas y las micóticas, por ejemplo, suelen causar más tiroiditis de evolución aguda. Las virales, sobre todo las de evolución subaguda, y las parasitarias, que tienen una evolución más crónica. La escrófula. Ahora, seguimos con la escrófula, que también se conoce como linfadenitis cervical secundaria a micobacterias, y en la historia se conocía como el mal del rey. Entonces, ¿qué es la escrófula? Consiste en la inflamación de un conjunto de ganglios linfáticos que la mayoría de las veces es cervical, no todas las veces, sino la mayoría de las veces es cervical y es secundario a Mycobacterium, pero no siempre es secundario a Mycobacterium tuberculosis. Es aproximadamente el 95% de los casos está causado por Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, el 5% restante puede ser causado por micobacterias atípicas, como cuáles: Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum. Ahora, con respecto a la fisiopatología, tenemos que la infección tuberculosa pues se contrae a través de las gotitas de Fluch, el Mycobacterium tuberculosis, que entonces ingresa por las vías aéreas y entonces a partir del pulmón pues puede diseminarse por la vía linfática al resto del organismo, y entonces allí por medio de la vía linfática es que llega a los ganglios linfáticos. Y bueno, uno de estos ganglios, como los ganglios linfáticos cervicales, pues puede inclusive, además de inflamarse, pues puede presentar úlceras características, como pueden observar en la imagen. ¿Cuál sería la clínica? El paciente va a presentar es como un conjunto de ganglios linfáticos inflamados. Esta inflamación no es dolorosa, la mayoría de las veces a nivel del cuello, en ocasiones puede cursar con fiebre y en algunos casos pueden ulcerarse e inclusive drenar. Ahora, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se sospecha por los síntomas, o sea, por la clínica, y luego se solicita el cultivo del material purulento que pueda salir de la escrófula, y luego se cultiva en el medio de Lowenstein Jensen y se evidencia entonces a nivel del microscopio. Ahora, la importancia de la ecografía para el estudio del cuello, esto es sumamente importante porque además de que es una prueba menos costosa que la tomografía y las resonancias magnéticas, por lo general es la primera línea diagnóstica frente a diferentes patologías. Además de ser mucho más económico, es importante destacar que es operador dependiente, es decir, depende de las capacidades del doctor de radiodiagnóstico que lo esté realizando. Entonces, ¿qué nos permite? Pues evaluar las características de cualquier masa que encontremos, por ejemplo, evaluar el contenido, si es líquido, entonces sería un quiste, si por ejemplo las paredes cómo están, el grosor de las paredes, el tamaño por ejemplo de la glándula tiroides, el tamaño de las masas que encontremos, las características, si es anecoico, si es hipoecoico. Las características son muy importantes porque más o menos nos permiten orientar hacia si sospechamos de malignidad o no, por ejemplo si tiene rabéculas,
sí, cómo está la pared, esas características son muy importantes y nos los permite evidenciar el eco a nivel del cuello. También nos permite estudiar los tumores, cálculos, abscesos, hematomas y otras condiciones en la glándula tiroides. Correlacionarlos siempre con la sintomatología, con las manifestaciones clínicas, porque lo más importante no es solamente el eco, sino poder relacionarlo con la sintomatología que esté presentando el paciente. También nos permite evidenciar patología a nivel de las glándulas parótidas, a nivel de la región submaxilar, y puedes evaluar cómo están los ganglios linfáticos y otros tejidos blandos que tengamos a nivel del cuello. Ahora bien, las patologías, los diagnósticos diferenciales de las patologías del cuello, puede el paciente presentar quistes tirogloso, la persistencia del conducto tirogloso. Entonces vamos a evidenciar una masa palpable a nivel de la línea central del cuello, que lo primero que le vamos a pedir al paciente es que saque la lengua, y a medida que mueva la lengua y suba la lengua, se va a evidenciar que la masa a nivel del cuello va a ascender y descender concorde a los movimientos de la lengua. También podemos también podemos nombrar dentro de la lista de patologías del cuello cáncer laríngeo, cáncer de tiroides. Sabemos la clasificación del cáncer de tiroides. También puede haber nódulos tiroideos, adenopatías, escrófula, abscesos, higromas quísticos o linfangiomas, fístulas también. Eso es sobre todo congénito, lo vamos a ver en los niños, en los recién nacidos, las fístulas y malformaciones de la hendidura branquial, que ya lo vieron el año pasado, cáncer laríngeo, entre otros. El triángulo de la muerte es muy importante, también se conoce como triángulo de Filatov y triángulo nasogeniano labial. Este va a tener como límites, primero sabemos que tiene un límite inferior que va a ser el labio superior. Los laterales van a ser los surcos nasogenianos y el vértice, como pueden evidenciar en la imagen, va a ser la raíz de la nariz. Entonces su contenido van a ser los vasos faciales. Sabemos que un poco acerca de la anatomía a nivel del retorno venoso de la sangre es que tenemos una vena superficial que se conoce como vena angular. Esta vena angular, la cual partiendo de las comisuras labiales se va a extender por todo el ala del nasal. Entonces todo lo que sería la parte del ala de la nariz va a drenar la sangre en la vena angular y termina finalmente parando tras penetrar a nivel del cráneo, del ángulo interno del ojo y a nivel de la cavidad de la órbita. Va a drenar junto con la vena oftálmica superior en el seno cavernoso. Entonces recuerden que el seno cavernoso entonces recoge la sangre drenada y que se ubica en el espesor del cerebro. Lo que ocurre es que si por ejemplo nosotros tenemos una celulitis periorbitaria o cualquier tipo de infección a nivel del triángulo de la muerte, entonces va a conectarse y va a drenar finalmente. Ese proceso infeccioso va a terminar finalmente en el seno cavernoso. Entonces una celulitis periorbitaria, y es muy importante que lo sepan, puede causar una trombosis del seno cavernoso y por consiguiente la muerte del paciente. Por eso se llama triángulo de la muerte. Cualquier infección en esta área es sumamente peligrosa por cómo funciona el drenaje del drenaje venoso y que termina siempre en el seno cavernoso. La candidiasis mucocutánea, bueno, como ya sabemos, es ocasionado por un hongo que es muy famoso, que es la Candida albicans, que es responsable del 70 al 80% de las infecciones por cándida. Y sin embargo, no es el único, sino que también existe Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei y Candida dubliniensis. Esto consiste en una infección a nivel de las mucosas y en la barrera de la piel. ¿Y cómo ocurre? Principalmente, bueno, sabemos primero que Candida es una levadura, es un germen, es un hongo, es una levadura ubicua
es decir, que se puede encontrar en muchísimas partes de forma inocua en la piel y las mucosas, hasta que hay como una alteración, un desequilibrio a nivel del sistema inmunológico, de las defensas locales y sistémicas. El calor y la humedad crean como un ambiente que va a favorecer el crecimiento de este hongo. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para la candidiasis? Tenemos el clima cálido, la ropa ajustada, mala higiene, cambio poco frecuente de la ropa interior, de los pañales en los bebés, en los ancianos, la microbiota alterada por los antibióticos. Eso es muy importante porque un paciente hospitalizado, por ejemplo, podemos encontrar candidiasis a nivel de la lengua, por ejemplo, puede ser secundario al uso prolongado de los antibióticos que le están dando a este paciente hospitalizado. Y eso es principalmente porque estos antibióticos alteran o hacen una disrupción de la microbiota. Otro de los factores de riesgo, hacen una disbiosis. Otro de los factores de riesgo son enfermedades inflamatorias, la psoriasis, por ejemplo, que afecta a los pliegues, un paciente inmunosuprimido que esté tomando corticosteroides o fármacos inmunosuprimidos, otras patologías que puedan inmunosuprimirlo, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, el embarazo, endocrinopatías, que tenga un Cushing exógeno, hipotiroidismo, discrasias sanguíneas, VIH, SIDA, entre otras. Entonces, es muy importante destacar que en relación a la clínica, la candidiasis es más frecuente a nivel de las áreas intertriginosas, los pliegues, como axilas, ingles, pliegues a nivel de los glúteos, en los espacios interdigitales, a nivel del glande peniano y a nivel del pliegue submamario es muy importante, sobre todo porque en los pacientes obesos, sobre todo, como tienen esas mamas que recubriendo como a nivel del abdomen, entonces favorece la humedad en esas zonas. Entonces el pliegue submamario sobre todo en los pacientes obesos. También tenemos lo que sería la clasificación de los diferentes tipos de candidiasis. En la primera imagen puede observar la candidiasis vulvovaginal, que es bastante frecuente en las mujeres. Estos pacientes por lo general van a referir un flujo como en forma de leche cortada. El olor no va a ser fuerte, en realidad el olor no van a referir como algo destacable, sino que el flujo va a ser como en forma grumosa, blanquecina, como si fuera leche cortada, y también van a referir prurito. Entonces allí más o menos nos permiten orientar dentro de toda la esfera de infecciones vaginales, nos permite diferenciar, por ejemplo, de una tricomoniasis o de una vaginosis bacteriana, el hecho de que primero el aspecto de leche cortada del flujo, y segundo de que no huele, y tercero del prurito. También hay infecciones mixtas, pero nos estamos enfocando solamente en la candidiasis mucocutánea. También en la segunda imagen van a observar onicomicosis, es decir, consiste en la infección micótica de las uñas, las infecciones unguiales por cándida. Entonces, por ejemplo, la paroniquia puede aparecer luego de una manicura mal realizada, o los cocineros que siempre tienen las manos húmedas y se están lavando las manos constantemente, o cualquier paciente que esté constantemente teniendo sus manos en contacto con el agua y las mantengan húmedas. Eso favorece bastante la onicomicosis, como en la segunda imagen que pueden ver. En la tercera, que es la que está abajo de la uña, es lo que sería la candidiasis bucofaringia. Eso es muy importante porque es un signo de inmunosupresión sistémica. También un paciente que tome por un tiempo prolongado antibióticos también favorece la candidiasis bucofaringia. Entonces lo que vamos a observar son placas blancas. Bueno, se cortó el voice anterior, pero lo que vamos a observar en la candidiasis bucofaringia son placas blanquecinas que están adheridas a la lengua, a las paredes de la boca, a las paredes del vestíbulo, e inclusive se puede observar a nivel del paladar. Es importante destacar que esto se diferencia de la difteria, porque la difteria son pseudomembranas grisáceas, en cambio aquí son plaquitas blanquecinas, que vamos a observar a nivel de las estructuras mencionadas anteriormente, y que para evaluarlas con mayor exactitud vamos a tomar un bajalengua
lenguas. Vamos a examinar bien todas las paredes por donde se encuentran estas placas y además podemos intentar como que retirarla con el bajalengua. Si vemos que no se retiran, entonces no es por mala limpieza o mala higiene bucal, sino que estas placas blanquecinas son una candidiasis bucofaringea. Y recordad que se asocia no solamente a inmunosupresión, sino a pacientes que llevan mucho tiempo un uso prolongado de antibióticos también pueden presentar candidiasis bucofaringea porque alteran o causan disbiosis a nivel de la mucosa oral. Con respecto a la última imagen, vamos a tener lo que sería la candidiasis mucocutánea crónica. La candidiasis mucocutánea crónica típicamente, por lo general, afecta las uñas, la piel, la bucofaringe, y en estos pacientes se va a evidenciar sobre todo alergia, recuerden, entonces falta de respuesta de inmunidad celular sobre todo. Entonces estos pacientes van a tener ausencia de respuestas proliferativas frente al antígeno de la cándida, y además van a tener una respuesta intacta de anticuerpo a la cándida. Entonces, bueno, recuerden, lo que más se afecta es la inmunidad celular en la candidiasis mucocutánea crónica, donde va a presentar alergia clonal. Eso ya lo vieron en inmuno. Entonces, es importante destacar también que la candidiasis mucocutánea crónica también puede ocurrir como una enfermedad autosómica recesiva secundaria a el hipoparatiroidismo y la enfermedad de Addison. Y bueno, tenemos el diagnóstico de la candidiasis mucocutánea. Primero que nada, el examen físico es lo más importante, el examen físico de piel. Y bueno, de segundo, los laboratorios, la hematología completa. Y de tercero sería a nivel microbiológico, pues la identificación de las levaduras y pseudohifas en los preparados húmedos con hidróxido de potasio de las muestras que nosotros obtenemos por raspado. Ahora, la epiglotitis y el croup. Es importante diferenciarlo. Nosotros, como bien sabemos, epiglotitis, el sufijo itis, es inflamación de la epiglotis que puede cursar con disnea. Y el croup es la obstrucción de la vía aérea superior. Y en esta vamos a evidenciar la tos perruna característica. Entonces, dentro de la etiología, sabemos que es una enfermedad provocada por el Haemophilus influenza de tipo B, y también puede ser secundaria a Streptococcus pyogenes, neumonía y Staphylococcus aureus. A diferencia del croup laringio, el croup laringio por lo general el 75% de los casos es secundario a virus como el parainfluenza, influenza A y B, adenovirus y el virus sincitial respiratorio, y el rinovirus también. Eso es con respecto a la etiología. Con respecto a la edad, la epiglotitis afecta sobre todo a niños de 3 a 7 años, a diferencia del croup, que afecta a niños mucho más pequeños, como desde los 3 meses a 3 años. La aparición es como lenta, toma varios días, es más progresiva en el croup, mientras que la epiglotitis es como una evolución más rápida y aguda. En relación al cuadro clínico, pues ya sabemos que es de inicio súbito y puede cursar la epiglotitis con fiebre alta. El paciente va a tener aspecto tóxico, babeo, disnea, estridor inspiratorio, la característica posición de trípode que empeora con el llanto, el cuello hiperextendido, la boca abierta y el babeo, cianosis, y no suele presentar tos. Entonces en la imagen de la derecha van a ver las 4D, que lo tienen en inglés: cialorrea, disnea, disfagia y disfonía. Y además puede presentar fiebre de inicio abrupto, estridor, disnea, voz apagada, dolor faríngeo intenso y la característica posición en trípode. Eso es en el caso de la epiglotitis. Mientras que el croup laringio, que ya como mencioné anteriormente es de inicio más progresivo, ellos lo que más van a caracterizarlo es la tos perruna y van a presentar afonía, croup, estridor inspiratorio y puede ir acompañado de fiebre. Con respecto a la severidad, no es tan severo el croup laringio, pero la epiglotitis sí es bastante peligrosa. La fiebre es mucho más elevada, mientras que en el croup puede haber como febrícula. En relación a el estridor, ambos puede escucharse el estridor y sobre todo inspiratorio. Recordar que a nivel de la epiglotitis no vamos a presentar tos, pero en el croup laringio sí van a presentar tos, y es una tos muy característica que sería la tos perruna y bueno, el estridor respiratorio.
Y bueno, con respecto a el diagnóstico, tratamiento no lo tratan, pero con respecto al diagnóstico es clínico en el club laringio. En el caso de la epiglotitis, si se sospecha, hay que evitar tocar la cavidad oral, colocar una postura cómoda, el llanto favorece la obstrucción de la vía aérea y bueno, en el caso de la epiglotitis hay que pedir una rayos X cervicolateral, o sea, cervical de proyección lateral de faringe. Y bueno, el tratamiento que no lo tocamos en este año.